Muy buenos días, soy Mustafa Cissé, vivo en Burgos desde el año 2001, soy musulmán, también soy presidente de la asociación, la ONG África Camina. Tenemos proyectos de cooperación en Senegal. Hoy estoy con mi amigo Javier Moreno, que conozco desde hace muchísimos años. Javier es filósofo, estudioso de las religiones. En ese caso, tuve el placer y el honor de leer su último libro, Islam y Cristianismo. Y Javier, ha sido un placer leer tu libro y me gustaría preguntarte eh, este último libro, ¿de qué trata y quiénes son los protagonistas? Muy bien. Pues el libro, como aparece en el título y como cualquiera puede colegir, trata sobre religiones, evidentemente, trata sobre religiones. Las religiones, pues, están ahí, están en nuestro mundo, forman parte de nuestra vida. Eh, lo que he intentado ha sido, en primer lugar, estar atento a la situación social actual, porque nos encontramos con un fenómeno sociológico. Yo empiezo el libro reflexionando sobre esto, sobre la presencia creciente del Islam en nuestra sociedad, porque tenemos muchos inmigrantes, el panorama ha cambiado, el panorama sociológico en las últimas décadas, entonces pienso que cualquier persona consciente que quiere estar atenta a la situación social, ha de plantearse el tema de la religión. Bueno, el subtítulo, como puedes ver, es la revelación divina. Es decir, el subtítulo exactamente lo tenemos aquí, investigación crítica sobre la idea de revelación divina, porque la revelación divina es un concepto que aparece en todas las religiones. Es un concepto, como comentábamos hace un rato, un concepto transversal. Entonces es interesante, yo pienso que es necesario incluso plantearse qué es esto de la revelación divina. Porque date cuenta de lo que implica el concepto. Que Dios está arriba, tenemos un Dios creador, en el mundo estamos los humanos tenemos una necesidad de saber lo que son las cosas, tenemos una necesidad de orientar nuestra vida y la revelación está suponiendo que hay un Dios que se nos manifiesta, que está arriba, un Dios trascendente. Nosotros estamos, por decirlo así, en la inmanencia y recibimos unas palabras divinas que nos van a orientar sobre lo que es la realidad, sobre lo que es nuestra vida, sobre cómo orientar nuestra vida. Entonces pienso que este punto es importante. Yo en el libro, en lo que insisto es en que Dios no está solamente fuera, sino que está también en nuestro mundo, tiene una presencia, no es solamente, por utilizar el lenguaje tradicional de la filosofía occidental, no es solamente trascendente, sino que es inmanente. Y la revelación no es un mensaje totalmente desconocido que se nos lanza para que nosotros lo aceptemos en obediencia, sino que de lo que se trata es más bien, porque se puede llegar a esto, de lo que se trata, es de descubrir en nosotros mismos, en nuestro mundo, lo que son las cosas, es decir, hacerse consciente de lo que es, darse cuenta de lo que es el ser humano, de lo que somos nosotros. En este aspecto hay personas que tienen tal vez una capacidad mayor, personas a las que llamamos inspiradas. ¿Eh? Entonces esta inspiración sin duda que se da, pienso que en mayor o menor medida, en todas las religiones. Entonces un poco es este el tema del libro, efectivamente, sí. Y Javier, en el libro se habla mucho de la presencia creciente del Islam en la sociedad occidental, ¿no? Es algo que me llama mucho la atención. ¿Puedes hablarnos un poco más de este tema?
¿Qué supone qué impacto tiene esto en la sociedad occidental? Sí, bueno, el primer impacto es que los cristianos nos tenemos que acostumbrar a no tener, por decirlo así, em, la primacía, no tenemos ya, bueno, no tenemos la, eh, no tenemos la exclusiva de la religión y casi iba a decir que no tenemos ni siquiera la primacía, ¿no? Entonces, es el impacto de otras religiones que antes no las conocíamos más que de oídas, más que por lecturas, por películas, pero ahora tenemos muchas religiones que conviven con nosotros. En concreto, el Islam. El Islam ha crecido mucho en los últimos 20 años. Yo creo que los musulmanes son, o sois ya, casi y sin casi el 5% de la población española. Entonces, sí, la cuestión es cómo reaccionar. Cómo reaccionan ante esto unos y otros, cómo reaccionamos los que somos de tradición cristiana, sí, y cómo reaccionan los que vienen de fuera y se incorporan a una sociedad que es tradicionalmente cristiana, que por otro lado tiene unos valores democráticos y un estatuto democrático que a veces contrasta con el de otros países, tal vez. En fin, al final resulta que todos tenemos que adaptarnos, los nativos, por decirlo así, porque tenemos que aceptar a gente de otras tradiciones que tienen otra visión del mundo, que tienen otras prácticas. Imagínate el tema, por ejemplo, algo muy visible que aparece en la convivencia de los colegios, pongamos por caso, el tema de las costumbres o las restricciones alimentarias que otros ciudadanos tienen, que no son las nuestras. Entonces eso tenemos que encajarlo. Pienso que una manera de reaccionar es, va a decir, el fundamentalismo, es decir, encerrarse en lo propio y ver lo ajeno como algo enemigo, es decir, algo que puede alterar, que puede destruir mi identidad. Entonces, como lo hemos comentado muchas veces, todos tenemos necesidad de esa identidad, de tener una identidad fuerte para saber dónde vamos en la vida, pues tenemos ese peligro de encerrarnos en nosotros mismos. Y sin embargo, ¿qué es lo que corresponde en este caso? No es la buena salida el encerrarse. Justamente, Javier, porque esto nos lleva a otra pregunta que tengo ganas de hacerte, que es una necesidad, ¿no? El diálogo entre los musulmanes y los católicos, o los cristianos en general. Sí, sí, sí. Y es una necesidad, ¿no? Es una necesidad, sí. ¿Cuál es la situación de ese diálogo? Sí, sí, sí. Es una necesidad y yo creo que es un reto para todos, ¿no? Sí. Porque claro, cuando vemos que otras personas tienen otra visión del mundo, sí, ¿podemos nosotros empezar a dudar, sí, sanamente de la nuestra? Pues yo pienso que sí. El diálogo implica no solamente escuchar al otro, sino que implica que yo mismo estoy dispuesto a alterar mis propias ideas. Exactamente. Sí. Porque si ya parto de la base de que mi identidad es tal que de ningún modo puede ser cambiada, entonces, ¿para qué me presento al diálogo? ¿Para qué me voy a poner a hablar contigo si ya estoy en el convencimiento de que no me vas a aportar nada, de que yo en modo alguno voy a cambiar? Entonces, ¿qué sentido tiene nuestra conversación? Hablas del diálogo, sabes que tú y yo, hablado muchas veces de esta necesidad del diálogo, y a mí me gusta insistir en este punto. Sí. El diálogo implica que yo también puedo cambiar, que puedo, por decirlo así, sin renunciar a mi tradición, porque es que mi tradición es siempre la base sobre la que yo me sustento. No puedo apartarme de ella sin más, pero sí que puedo discutirla, ¿eh? Y puedo adquirir una conciencia
más elevada, una conciencia superior a base de escuchar los puntos de vista de los otros, a base de confrontar pues, mis propios dogmas, vamos a decirlo así, con los dogmas de los demás. Quizá llegué a la conclusión de que ni mis dogmas son tan inalterables, ni tampoco lo son los de los otros, que también deberían de darse cuenta de ello, ¿no? En fin, yo pienso que nadie tiene, es una idea que, bueno, he expresado en el libro en más de una ocasión, yo creo que nadie puede pretender tener sobre las religiones lo que yo llamo una vista de pájaro, es decir, las religiones están en la tierra, hay una religión, otra religión, otra religión, yo no puedo elevarme como un ave por encima de todas ellas para ver cuáles son las relaciones entre ellas, cuál es más válida, cuál se sostiene, cuál no se sostiene, en fin, estando en mi propia tradición, arraigado, pudiéramos decir, puedo abrirme a otras tradiciones, discutir la propia y puede ser que después de esa discusión, después de esa deliberación, llegue pues a una visión pues más depurada, más profunda de mi propia tradición y de las otras. Entonces, me preguntabas antes, ¿qué supone esta presencia creciente del Islam? Es un reto. Si quieres resumirlo con una palabra, es un reto. Es un reto para nosotros, los españoles de toda la vida, por decirlo de alguna manera, y un reto para los nuevos españoles, para que entiendan que no todo es, pues que no todo es cristianismo o que no todo es Islam. Y tuve la suerte yo de leer tu libro cuando estuve de viaje, iba de Madrid a Dakar, recuerdo en que en el vuelo, comentaste. efectivamente. Y me gustó muchísimo. Y sobre todo, lo que más me llamó la atención, Javier, y ahí puedes terminar, es las similitudes, ¿no? Lo que nos une es más lo que nos une que lo que nos separa. Me refiero a la religión musulmana, el catolicismo y el judaísmo, que nos une muchísimas cosas y muchas veces es el desconocimiento, ¿no? La gente no lo sabe. Por eso mismo, insisto, digo que este libro es interesante, ¿no? Para que la gente lo lea. Sí. Bueno, que duda cabe que hay muchas cosas que nos unen a los judíos, sabes de sobra que es como un gran árbol que tiene sus raíces en el judaísmo y que ha producido pues la rama cristiana, la rama islámica, pero por cierto, ahora quería insistirte en otro punto que no lo hemos tratado hasta ahora, aunque el libro lleva por título Islam y Cristianismo, pero no habla solamente del Islam y del cristianismo, sino que habla de todas las religiones. He intentado esa síntesis, una síntesis que será sin duda pues, eficiente y mejorable, pero me he abierto a la consideración de otras religiones y quería decirte que se habla mucho del hinduismo y es muy interesante porque así como el Islam y el cristianismo nacieron, de alguna manera podemos decir, en confrontación, porque el Islam en su nacimiento se basa en el cristianismo, se basa en el judaísmo y también reacciona contra ellos. El cristianismo es una escisión, se puede decir así perfectamente, es una escisión del judaísmo. Nos encontramos con otro ámbito cultural, que es el ámbito de la India, en el que pues no se ha dado más que en los últimos tiempos, en los siglos más recientes, un contacto pues con el Islam y con el cristianismo. Y desde mi punto de vista cristiano, lo que me sorprende del hinduismo es esa tremenda convergencia a la que hemos llegado en una serie de temas. El cristianismo por un lado y el hinduismo, sin que haya habido influencias mutuas, sin que haya habido contactos, al menos en los primeros siglos, ¿no? La necesidad, por ejemplo, de superar el yo, eso es algo común a todas las religiones, en realidad, porque también el Islam y en la rama sufí especialmente, pues se insiste mucho en eso, la necesidad de superar el yo, de superar el egoísmo, si quieres decir. Las vías hindúes para acceder a la divinidad, de las que se habla sobre todo en la Bhagavad Gita, la vía del conocimiento, la vía de la acción, la vía de la devoción. Bueno, todo eso lo encontramos en el cristianismo.
con otros términos, o quizá incluso con unos términos que tampoco son muy diferentes. Y eso es lo que más me sorprende, la convergencia. Pienso que una persona pues, consciente ha de estudiar todo esto. Te encontrarás, no te cambiarás de religión, te encontrarás en la tuya, pero de otra manera, habiendo profundizado